¿Qué tal, papás y mamás? Me da muchísimo gusto volverlos a ver en una reunión semanal de nuestro sistema de formación. Es importante recordar que este tema de formación tiene mucho que ver con lo que hacemos en el programa Supera. Está enfocado justamente a los papás, mamás que participan en estos programas de liderazgo para sus hijos, para sus hijas. Y obviamente también pues les damos la bienvenida a esos amigos, compañeros, gente a lo mejor que no está en Supera, pero que fue invitada por alguien, pues les damos la cordial bienvenida, les damos un saludo muy, muy afectuoso. Es importante que comprendan que al estas sesiones formar parte de un programa más integral de Supera, pues hay algunos términos, hay algunas palabras, algunos conceptos, ideas que probablemente no sean muy familiares para alguien que es externo al programa. Entonces, bueno, de pronto pueden escuchar alguna terminología, algún ejemplo o algunas cosas que usamos en Supera y que pues quizá no son del dominio de todos si no estás en Supera. El otro tema también, y quiero anticiparlo, si es la primera vez que estás en una sesión de formación de alta dirección de papás y de mamás de nuestro programa, es importante que sepas que pues estas sesiones son con mucho respeto para todos los papás y mamás que se conectan, pero son sesiones muy directas, es decir, no nos andamos mucho por las ramas, ni tampoco andamos ahí, como de pronto dice, ¿no? Endulzando la vida, y entonces viendo así suavecito las cosas. Realmente no son así estas dinámicas de sesiones, son muy concretas, muy directas. Entonces, bueno, de repente sí, puede darse el caso que de repente algún papá, alguna mamá, pues se sienta así como, ups, o sea, está muy directo esto, ¿no? Para mí. Y bueno, pues sí puede darse el caso, y a veces a lo mejor alguna situación, pues te puede así como que pegar más, porque a lo mejor estás pasando por ese tema. Pues digo, que todos sepan que lo hacemos con mucho respeto, pero que también no nos andamos con muchos sentimentalismos, ¿no? Para que también sea un poco claro esto, y si de pronto ves que sube de intensidad la sesión, pues bueno, que sepas que no es algo, digamos, en el momento. Es la metodología, es la sesión que llevamos y esperemos que les ayude. El último punto que quiero tocar es, estamos cambiando un poco la metodología y es un poco por formación, por atención, por respeto, así que ya no estamos permitiendo mucho papás que de pronto se conectan y están con sus cámaras apagadas, ¿no? Digo, la verdad es que todos sabemos que vienen del trabajo, algunos ya están a lo mejor acostados, a lo mejor están, pero sí les pedimos a todos que prendan sus cámaras porque es muy complejo de pronto estar dando una clase para unos cuadros negros. Hace un par de semanas dijimos que incluso hasta por protección y seguridad de todos, pues esos papás, esas mamás que de pronto tienen su cámara apagada, ya no los vamos a tener, o sea, los vamos a tener que sacar, ¿no? Porque no está bien que de pronto estemos aquí con las cámaras apagadas y todo. Pues la verdad es que no es cómodo. Es como si de pronto yo diera mi conferencia así, ¿no? Con la cámara apagada. Dirías, oye, coach, pues tantita consideración, préndela, y creo que es algo de formación. Entonces, les pido a los papás y mamás que prendan sus cámaras. Si ya estás cenando o acostado, no te preocupes. Todos somos papás y mamás aquí, así que pues, sabemos que estamos cansados. Bueno, ya si estás en el coche, en el avión, bueno, pues eso sí ya no, complicado y no pasa nada. Bueno, vamos a comenzar esta sesión, y esta sesión en particular, pues yo creo que sí va de pronto así a como levantar ciertas, pues, ¿qué se le puede llamar? ¿No? Pues algunas dolores, que no queremos que sean totalmente así, pero la conferencia que vamos a tratar el día de hoy es una conferencia, digamos, un poco intensa, y les voy a decir por qué es intensa. Es intensa porque, como ustedes saben, estamos viviendo en un mundo, en una sociedad de muchísima autocomplacencia. Y esta situación de vivir en un mundo de mucha autocomplacencia, oiga, por cierto, estas clases son para papás y mamás. Sus hijos, si quieren, pueden estar, pero son más para papás y mamás. Digo, para aquellos que son externos o invitados, pues digo, son clases de papás y mamás, porque luego tocamos temas de papás y de mamás. Si quieres que tu hijo esté, pues bienvenido, pero sí que sepas que son de papás y de mamás. Bueno, el asunto es que la conferencia que vamos a tratar de hoy es un poco espinosa, porque vamos a tratar y vamos a platicar de algunos temas que literalmente hoy están, pero así, durísimo, en temas de educación familiar. Y muchos de estos temas se han ido como malinterpretando en el tema del rol de la familia, del padre y de la madre. Incluso
algunos de estos temas se han hasta normalizado, es decir, hay algunos temas que no son buenos para la formación del liderazgo de nuestros hijos, que no son buenos para la educación del carácter y la voluntad, pero que dentro de nuestra sociedad a veces se han distorsionado y se han ido como tomando como que así debe de ser. Pues ¿por qué? Pues porque a veces no sabemos por qué, pero pues es lo que hace la mayoría. Entonces, como lo hace la mayoría, pues yo también lo hago, ¿no? Como papás y mamás. Así que esta conferencia se llama La crianza moderna. Voy a compartir pantalla. Se llama La crianza moderna. Y con toda la experiencia que tenemos de tantos años en el programa Supera, pues evidentemente tenemos mucha tela de donde cortar. Así que con toda intención he añadido un subtítulo que el título es La crianza moderna, y hemos puesto mucho cuidado emocional, que lo vemos exageradamente sobrado en padres y madres, pero poca preparación para la vida de nuestros hijos. Y esto entiendo claramente, y vamos a platicar de esto, entiendo claramente que no es una situación que fue surgiendo sola, más bien fue una situación que se ha ido presentando poco a poco y muchas veces sin querer queriendo dentro de la educación de los padres y de las madres de familia. Así que bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta plática y decirles, importante decirles, que dentro de esta plática algo que es importantísimo destacar es cómo llegamos a este tema, ¿no? Cómo se fue permeando este tema, cómo fuimos llegando a un punto en donde muchos papás y muchas mamás tristemente hoy no están encontrando una salida real a estas interrogantes tan complejas de la educación de nuestros hijos. Entonces, vamos a comenzar con algo práctico. El objetivo de esta plática para ustedes es que puedan tener los elementos fundamentales sobre reflexionar sobre cómo la crianza moderna, la que estamos viviendo hoy, que se mete por muchísimas partes, dispositivos, redes sociales, bueno, radio, televisión, amigos, parientes, cómo la crianza moderna puede estar dejando hijos emocionalmente frágiles y muy poco preparados para enfrentar la vida. Quiero decirles que este título no fue casualidad. Este título surgió porque dentro de todo lo que llevamos en Supera, y quiero ser muy claro en esto, dentro de todo el trabajo que llevamos desarrollando 18 años en Supera, en los últimos 6 meses hemos notado un aumento brutal, un aumento extremadamente preocupante de temas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con la falta de control de emociones de nuestros propios candidatos. Y estoy hablando de chicos de diferentes programas que comienzan a los 8 y hasta los 22, en cada una en sus diferentes divisiones del programa. Pero a tal grado llegó este tema, y además, pues como trabajamos con colegios, los colegios nos los dicen también, a tal grado llegó que por primera vez en Supera empezamos a abrir materias que tienen que ver para ayudar justamente a estos chicos al autocontrol, al dominio, etcétera, que son paralelos a lo que nosotros hacemos, que es el programa Supera. Son las materias que ustedes conocen como complementarias o como las materias optativas. Pero bueno, lo estamos haciendo ya porque realmente hay un tema muy complejo de falta de educación dentro de las familias del tema propiamente emocional. Entonces, nunca se había hablado tanto de las emociones de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Es la generación, estos años, es la época de la humanidad donde más se habla de emociones, sentimientos, etcétera, pero tampoco habíamos visto tantos niños, tantos adolescentes con tanta baja tolerancia a la frustración, baja de autoestima, tanto tema de sufrimiento de bullying, tanto tema de ansiedad, tanto tema de depresión. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto tantos casos, pero además hay algo más complejo, que nunca antes en la historia de la humanidad habían sido tantos casos a tan cortas edades. Y esto nos hace tener que poner el dedo en la llaga una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que podamos encontrar juntos como papás, como mamás, pues una salida a este tema que literalmente está llegando de una forma impresionante a la vida de nuestros hijos. Entonces,
¿Cuál es el verdadero propósito de educar? Y antes de dar el verdadero propósito de educar, yo me quisiera concentrar en una cosa que es bien importante. ¿Qué es educar? ¿Qué significa educar? Esto, como siempre digo en mis conferencias, muchos papás, muchas mamás hacen un esfuerzo sobrehumano. ¿Para qué? Para darle a sus hijos educación, deportes, escuelas, colegios y mil cosas más, ¿no? Mil cosas más. Y de pronto pensamos que eso, al aplicar esa técnica, estamos educando a nuestros hijos. Es un error muy común, ¿eh? Es un error muy común. De hecho, es un error de todos los papás y las mamás pensar que la educación se limita a lo escolar, a lo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a un fundamento filosófico de la educación, educar viene del latín educere, educere. Y educere, de latín, significa extraer lo mejor de la persona. Entonces, cuando hablamos de cuál es el verdadero propósito de educar, desde un punto de vista filosófico, significa extraer lo mejor de la persona, de nuestros hijos. Educar significa entonces, si queremos extraer lo mejor, formar el carácter, formar la virtud, formar la responsabilidad, formar la fortaleza y formar sobre todo el liderazgo. Puede ser que a lo mejor tú tengas un complemento que es el deporte, o que es la escuela, o que es el taekwondo, o que es el karate, lo que tú quieras. Pero en realidad, la esencia básica de educación es extraer lo mejor de la persona. Aristóteles, el padre de la filosofía, decía sobre el carácter: la virtud se forma mediante el hábito. ¿Qué significa esto? Que el hábito es educable para bien y es educable para mal. El hábito no por sí solo se educa simplemente con una buena intención. El hábito se educa con una gran perseverancia de la formación del carácter. Cuando tú quieres formar hábitos, por fuerza tienes que formar carácter. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: el liderazgo se forma en la calma y el carácter se forma en la tempestad. Formar el hábito por medio del carácter significa que el padre y la madre, antes que otra cosa, están aptos para formar hábitos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú no puedes pensar en formar el hábito de un infante, de un adolescente, si tú como padre y madre de familia no eres un roble, un acero en el tema de la formación de los hábitos. O sea, no es que no puedas, no es que no quieras, es que simplemente si no tienes la capacidad de tener hábitos como líder de tus hijos, es imposible que quieras formar el carácter por medio del hábito. Y esto que decía Aristóteles, que la virtud se forma mediante el hábito, es una de las primeras características que no estamos viendo en la educación de los padres y madres de familia. Estamos viendo, y suena la palabra un poco brusca, pero estamos viendo una cantidad ilimitada de literalmente autocomplacencia en la educación de los papás y de las mamás. Estamos viendo, y lo digo con respeto, pero ya dije las características de esta sesión al principio, estamos viendo papás y mamás débiles para educar. Estamos viendo papás y mamás autocomplacientes. Estamos viendo muchos papás y mamás mal educados, ya no digas en la educación de sus hijos, en su propia educación, en el trato con las personas, en la prepotencia. Estamos viendo muchos padres y madres de familia en las familias que no tienen los más valores básicos de honestidad, de ética, de solidaridad, de autorrespeto personal. Estamos viviendo una ola de absoluta y completa mediocridad, comenzando muchas veces, no siempre, pero muchas veces por el padre y la madre de familia. Y con esta realidad que no respeta país, no respeta estrato social, no respeta cultura, en esta realidad queremos formar la virtud por medio de los hábitos. Y eso es algo gravísimo.
es algo gravísimo. Es algo gravísimo porque cuando tú no formas el hábito mediante el carácter, los hijos no pueden desarrollar la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Hay otra cosa importantísima también aquí, el error de la sobreprotección. Así como decíamos que Aristóteles mencionaba que teníamos que formar los hábitos, el error más grande en formar los hábitos es la sobreprotección. Muchos padres, lo decía en una sesión hace pocas semanas, muchos padres confunden amar con evitar el sufrimiento. Amar es preparar para la vida y tristemente cada vez veo más papás con hijos más grandes. Ayer les pongo un ejemplo que me sorprendió. Vaya, fue algo, un chico más o menos de unos 19 años, llegó a un punto ahí donde está el tema universitario y su chofer se bajó corriendo unos 30 metros, el chofer corriendo, le cargó a un chico de 19 años, le cargó la mochila como buen chofer, le cargó las cosas que traía de la escuela, llegó a la camioneta, le abrió la puerta al jovencito para que el jovencito se subiera y el chofer subiendo las cosas como esclavo en la cajuela de la camioneta para después subirse al volante y manejar. Es que a mí me dio pena ajena. Es un caso extremo. Este chico tiene chofer y todo. Pero ¿cuántos papás y cuántas mamás hoy aquí en Supera esta noche, cuántos papás y mamás no le siguen resolviendo todo a sus hijos? ¿Cuántos? Todo, absolutamente todo. Amar para preparar para la vida tiene que ver con un aspecto fundamental. Hacer que nuestros hijos convivan con la frustración. El ser humano, antropológicamente hablando, se desarrolla conforme va llevando decisiones, aciertos, fracasos y frustraciones. La tolerancia a la frustración es una habilidad fundamental, primero para todo líder, pero también para el éxito y para la madurez emocional. Cada vez hay más jóvenes, niños, niñas, trabajando el tema de la frustración. Pero además hay algo bien interesante. Cada vez hay menos adultos que son autodominio personal completo. Cada vez hay más adultos que se quiebran como si fueran cristal. Cada vez hay más padres y madres de familia que se vencen para llevar una dieta, que se vencen para un programa de estudio, que se vencen para un reto. Entiendo y comprendo, y lo he vivido también como papá, de repente las grandes presiones, preocupaciones que podemos tener. Pero estamos hablando de la felicidad de nuestros hijos. Estamos hablando que el mundo no los despedace el día de mañana. Entonces, ¿cómo puedes formar un hábito, como decía Aristóteles, si tu hijo no está preparado para autodominio personal, tolerando la frustración de las cosas que son parte natural de la vida? El aspecto complejo es que el peligro de evitar toda incomodidad del carácter, de la voluntad, de la inteligencia, puede hacer que los hijos nunca aprendan a enfrentar dificultades o que suelan desarrollar un sistema sólido para tener pues justamente una buena resiliencia ante las adversidades de la vida. Si nosotros queremos llevar este tema a un nivel más arriba que se llama liderazgo, pues evidentemente tú no vas a conocer a un líder que no tenga tolerancia a la frustración, no vas a conocer a un líder que tenga un sentido positivo de la adaptación a las diferentes complejidades del mundo, no vas a conocer a un líder que no tenga un sistema fuerte de resiliencia, no vas a conocer a un líder que constantemente esté abandonando las cosas, que se rinda, no vas a conocer a un líder que verdaderamente tenga una mala autoimagen, mala autoconfianza, mala seguridad en sus acciones como líder, no lo vas a conocer. Vaya, no vas a conocer a un líder que sea berrinchudo y caprichoso. No existe, no se puede. Es incongruente pensar que ayudando a nuestros hijos, resolviéndoles todo, quitándoles cualquier incomodidad, es imposible pensar que se van a formar como líderes. Pero eso es lo que estamos viendo cada vez más en el mundo. Papás que piensan que con dinero o que porque están en una escuela o porque están en el fútbol sus hijos automáticamente van a ser exitosos. Eso no sucede en el mundo real y creo que ustedes lo saben también. Pero tenemos miedo de formar,
Tenemos miedo de educar, tenemos miedo de que nuestros hijos se raspen, se caigan, tenemos miedo de que alguien, un compañerito, le haga un desaire a nuestro hijo, tenemos miedo de que de repente no lo inviten a esa fiesta donde van a ir todos los niños, tenemos miedo de la niña que le gusta a nuestro hijo adolescente y la niña no le corresponde, tenemos miedo de todo, como si nuestros hijos fueran la única cosa que existe sobre la faz de la tierra y que ni el sol les puede dar. Tenemos miedo de crear jóvenes, niños, niñas fuertes emocionalmente. Tenemos un pavor. ¿Pero de dónde viene ese pavor? Ese pavor viene de la falta de preparación. Tú no puedes construir un rascacielos si no tienes unos planos, si no sabes de estructura y resistencia de materiales. Tú no puedes construir un rascacielos si no haces unos cimientos muy profundos. Tú no puedes construir un rascacielos si esos cimientos no sostienen toda una estructura de acero que no se quiebra, que no se dobla frente a un temblor. Tú no puedes construir un rascacielos si no tienes los elementos más fundamentales de construcción, resistencia de materiales, velocidades del viento, material del suelo, química de... O sea, es imposible que construyas un rascacielos, pues lo mismo es tu hijo. Tu hijo es como un rascacielos en Dubái, de esos que llegan más arriba de las nubes, pero lo quieres construir este rascacielos así, con buenas intenciones, lloriqueando, ofendiéndote, resolviéndole. ¿Cómo vas a construir un rascacielos que trascienda? ¿Cómo? Y es lo que más vemos en los papás y las mamás. Tú dile algo a un papá o una mamá que vaya en contra de lo que te está poniendo y se ofenden, y se sienten, y te contestan, y luego se alebrestan, y lo voy a acusar con el colegio, y cuando yo no supe, y cuando son, y vas y la acusas a la maestra, y tenemos a papás que se sienten dueños del mundo y no han formado nada de rascacielos. Y piensan que su grado académico, su grado profesional, su éxito en la empresa, automáticamente va a ser heredable a la formación de liderazgo de sus hijos. ¿Qué error tan grande estamos cometiendo como sociedad? Una sociedad débil, con mentalidades mediocres y débiles. ¿Fruto de qué? De la falta de compromiso en la preparación personal de padres y madres de familia que ponen miles de pretextos para extraer lo mejor de sus hijos. Educere, de latín, extraer lo mejor de la persona. El peligro de evitar la incomodidad comienza por el padre y la madre de familia. Por ahí comienza. Dale todo a tus hijos, dale todo, sin medida, sin descanso, los mejores tenis, el mejor teléfono, la mejor diversión, dale todo y que tu hijo no sepa de trabajo, de sacrificio, de perseverancia, de esfuerzo, de levantarse de las caídas, que tu hijo no aprenda aún, no te lo puedo dar porque no puedo dártelo, porque no es bueno para tu vida. Miedo a educar significa muchas veces decirle sí a todo lo que nos piden y a veces ya exigen nuestros hijos. Ese es el peligro de educar. Ese es el peligro de caer y de no formar líderes. Hay otra parte también importante. Queremos ser aceptados por todos. Queremos ser los que tengan más followers en tu Instagram. Queremos ser los papás chistositos, los buena onda. Queremos ser los papás y las familias modelo. Y les puedo decir que después de 18 años llevando un programa en muchísimos países del mundo, y les puedo decir que después de haberme graduado de un programa de liderazgo de Harvard, y les puedo decir que después de ser papá de 7 hijos, les puedo firmar donde quiera que no existen las familias modelo. No existen. Es una utopía que nos han querido vender todo el tiempo. Tienes que hacer así para que seas el papá modelo. No existen. Pero queremos ser validados por todos. Muchos, más de la cuenta, muchos niños crecen creyendo que el mundo debe adaptarse siempre a ellos. Y como piensan que el mundo se debe adaptar a ellos porque el papá y mamá piensan así, entonces un niño, una niña, un adolescente se la puede pasar haciendo cualquier cantidad de estupideces en una red social, teniendo una cantidad de buscaseguidores y sentirse importante, que está haciendo algo importante en su vida. Puede estar haciendo una estupidez
una idiotez, pero como tiene ahí 880,000 millones de seguidores, piensa que su valía está en eso. Y no se da cuenta, porque no se lo han enseñado, que el tiempo es el único recurso que no regresa y no se compra. Y entonces de pronto tienes a papás frustrados y tienes a mamás frustradas porque no saben cómo sacar de ese círculo vicioso a sus hijos. Y a esos papás que no saben cómo salir, se les olvida que hay dos palabras claves para formar líderes: límites y disciplina. Y mientras más fuertes son los límites y la disciplina dentro de una casa, más fuerte formas el carácter, la voluntad. Pero hay algo importantísimo que desarrollas, y eso se llama visión. Un líder es una persona que desarrolla una visión clara, específica, para alcanzar una meta que para muchos es simplemente inalcanzable. Pero la visión solamente se crea y se desarrolla cuando alguien ha estado en la batalla constantemente. Primero en la batalla personal. ¿Cuál batalla personal? En quitar de su cabeza la autocomplacencia, el sentir lástima por él mismo, el compadecerse, el buscar pretextos, el caerse cuando como bebé llorón, cuando de repente está incómodo o le dicen algo que no le gusta. La primera parte de formar límites y disciplina es ayudar a los hijos a dejar que sientan maldita lástima por ellos mismos. Y sí, sé que es una palabra fuerte, maldita lástima, pero eso es lo que tenemos hoy. Niños autocomplacientes que sienten una maldita lástima por ellos cuando no han ganado ni una batalla para una medalla en el pecho. No la han ganado, no la han probado, no saben lo que es el sentido de derrota y luego el sentido de victoria cuando te levantas y te haces más fuerte y tomas experiencia y creces. Y cuando sienten estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que el mundo está listo para conquistarse. Eso es la mayoría de lo que tenemos hoy. Tienes a niños campeones y capitanes del fútbol y sus papás los presumen como si fueran la quinta esencia, pero no saben compartir ni un juguete con sus hermanos. Tienes a niños que son de 10 en la escuela y sus papás los presumen como si fueran la última coca del desierto, pero no saben ser solidarios con el niño que pasa a su lado, que a lo mejor está sufriendo una crisis familiar fuerte. Tienes a niños exitosos con victorias pírricas, pero no tienes líderes. No estamos formando líderes. Y no estamos formando líderes porque muchas veces no están viendo estos niños y adolescentes a un papá y a una mamá líder que saque lo mejor de ellos. Educere, educar para extraer lo mejor de la persona. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste es que hay papás en medio de toda esta vorágine de mediocridad que se sienten que van por el camino correcto a pesar de ver los propios resultados dentro de casa. Y le echan la culpa a la adolescencia, y le echan la culpa al marido, y le echan la culpa a la esposa, y le echan la culpa al maestro, y le echan la culpa al compañero. Sus hijos por lo regular siempre son santos. Sus hijos son perfectos. Sus hijos no hacen nada mal. Sus hijos no mienten. Sus hijos no se dejan llevar por la flojera. Pero cuando te vas a los resultados, porque en el liderazgo los resultados importan, te vas dando cuenta que poco a poco van entrando en este engranaje de formar parte de una masa. ¿Cómo rompemos ese esquema de la cultura de validación? Me parece que hay que recuperar, como lo están viendo en su pantalla, el valor del esfuerzo. Nunca, absolutamente nunca, una sociedad se hizo más fuerte en la debilidad. Cualquier sociedad que quieras, los antiguos griegos, los antiguos romanos, estaban sustentados en el esfuerzo. Es más, nos podemos ir a cosas más importantes. Doy dos ejemplos muy concretos. Alemania solita, nada más Alemania solita, se aventó 2 guerras mundiales. Literalmente yo contra el mundo. Perdió las 2 guerras mundiales, pero Alemania se levantó después de 2 guerras mundiales en menos de 25 años. Y hoy son una potencia mundial. La sociedad se centró en el valor del esfuerzo para recuperarse. Japón es el único país en el mundo que le cayeron 2 bombas atómicas.
2 bombas atómicas. Y perdón lo que voy a decir y no quiero ofender a nadie, pero lo tengo que decir. No son los países de América Latina que han sufrido mucho, que han tenido dictaduras, que han tenido mil cosas, pero a ningún país de América Latina le cayeron 2 bombas atómicas. Y Japón se recuperó en 20 años. Y hoy son potencia mundial. Y es una de las sociedades más educadas, que más cuidan el ambiente, con más tecnología, una sociedad económicamente fuerte. ¿Y qué pasa en América Latina? No hemos tenido 2 guerras mundiales, no nos ha caído 2 bombas atómicas. Y América Latina sigue desde hace 800.000, 420 años resolviendo el tema de pobreza, y resolviendo el tema de la seguridad, y resolviendo el tema de la corrupción. Y seguimos hundidos. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos líderes que realmente prueben de qué están hechos para cambiar una sociedad. El valor del esfuerzo literalmente dice, y quiero que lo vean en su pantalla, la autoestima auténtica nace del esfuerzo, de la perseverancia y de la superación personal frente a la adversidad. No dice que el valor del esfuerzo y la autoestima nacen de la marca de tenis que trae tu hijo, del celular que trae tu hijo, de que trae la mejor chamarra, de que se fue a... Eso no lo dice, eso es extra. Si se lo das, qué excelente, qué maravilla y qué padre que se lo puedas pagar. Pero el valor del esfuerzo no nace de eso. Nace del trabajo duro, nace de la perseverancia cuando las cosas se ponen difíciles y nace de la propia superación personal que fueron infundadas en la semilla de papá y mamá para extraer lo mejor de sus hijos. Ahí nace el valor del esfuerzo. Por cierto, que también hay que decir algo importante. El valor del esfuerzo está totalmente en contra de la sociedad del confort. Como pueden ver en su pantalla, vivimos en una cultura que busca comodidad inmediata y evitar el esfuerzo. Y esta sociedad del confort, ¿qué nos genera? Mediocres, apáticos, corruptos, falta de valores. ¿Y por qué falta de valores? Pues si no puedes tener autodominio personal cuando nadie te ve, pues ciertamente no vas a tener autodominio personal cuando la gente te vea. Simplemente no lo vas a tener. Es un contrasentido. Vivimos en una cultura que busca comodidad, aceptación, buscamos satisfacción personal y evita a toda costa el esfuerzo. Y esto, justamente, pues viene de la hiperprotección. La sobreprotección que generan papá y mamá de codependencia forma inseguridad y poca autonomía. Muchos derechos, pocas responsabilidades. Hoy tienes derecho, bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero hoy tiene derechos hasta los perros, los gatos, las mascotas, no toques a un perro porque te pueden demandar, y en México por lo menos ya es cárcel. Y no estoy diciendo que no estoy a favor de los animales ni nada, para que no digan el coach es un inconsciente, que tengo 3, nada más les platico, para que no me lo saquen. Tengo 3 perros, 3 gallinas y un gallo. O sea, sé de tener mascotas, ¿no? Y luego un papá, hace unos años un papá me regaló una de estas, se me fue el nombre ahorita, estos pájaros que abren así todo su plumaje, ¿no? Un papá me regaló se me fue ahorita, ¿no? Pero tenemos derechos para todos. Derechos para los niños, derechos para los ciudadanos. Y está padrísimo. En Estados Unidos y en algunas partes de México, pues tu hijo ya te puede demandar. Tu hijo de 10, 12, 13 años te puede demandar. Y puede llegar en México el DIF y te puede quitar a tus hijos porque tus hijos no se sienten cómodos con lo que les dices. Hay que recordar una cosa para todos. La vida real exige disciplina, compromiso y responsabilidad. Y yo ya sé, y no quiero que se vaya a sacar de contexto, pero yo la verdad es que tengo una regla muy clara dentro de casa con 7 hijos. Esto es para mí, no estoy diciendo que ustedes lo hagan para que nadie se me vaya a poner así duro, ¿no? Pero en la familia del coach no existe la democracia. Y no existe la democracia por una razón. Porque tú no le puedes dar a un niño de 10 años a que escoja a esta edad inmadura muchos aspectos de su vida, empezando por la formación del carácter y la voluntad.
Y tampoco puedes permitir a un niño universitario, a un joven universitario, que porque ya está grandote, de repente haga de su vida lo que le plazca sin el mayor tipo de esfuerzo, responsabilidad, compromiso y consecuencia. No puedes. Entonces, todos aquellos papás y mamás que quieren ser buena ondita y que de repente es que nosotros escuchamos a nuestros hijos para tomarlos en cuenta, pues felicidades por ustedes. Pero la familia, en ciertos aspectos de la formación, en ciertos aspectos no existe la democracia, no hay democracia, no puede funcionar una democracia. La democracia se la pueden dar de la puerta para allá porque son los derechos de tu país o de lo que tú quieras, pero de la puerta de entrada para tu casa se hace lo que papá y mamá dice. ¿Por qué? Porque se supone que papá y mamá son los líderes preparados, formados, con visión, con programa de vida para formar líderes. Si no eres un papá que tiene un programa de vida, formación, preparación para formar líderes, pues entonces haz una democracia. Que vuelen libres. Vas a pagar la factura en muy poco tiempo. Porque tarde o temprano, nos guste o no, el carácter es lo que va a llevar adelante a tus hijos frente a las adversidades del mundo. Y la voluntad es lo que le va a llevar a tus hijos al éxito, no nada más en lo profesional, porque tenemos mucha gente exitosa profesionalmente, pero mucha gente sola y vacía interiormente porque nadie les dio ese soporte para poder ser ellos mismos quienes pueden determinar su destino. Los padres rescatistas es el típico papá y mamá que resuelven todos por los hijos y les impiden desarrollar autonomía. Educar no solo es hacer sentir bien, ¿no? Educar, o la verdadera educación, educere, extraer lo mejor de la persona, tiene que ver con formar criterio, disciplina y liderazgo. Yo les decía que hay dos palabras maravillosas, límites y disciplina. Los límites y la disciplina, queridos papás y mamás, los límites y la disciplina son el único medio conocido hoy en día en temas de pedagogía de la educación dentro de casa, son los únicos que literalmente pueden ayudar a formar en este mundo de hoy a nuestros hijos. No hay otro camino. Los límites y disciplina crean estructura. Los límites y disciplina crean una columna vertebral que ayuda a nuestros hijos a tener sentido de seguridad para saber a dónde van. Cuando tú eliminas por ignorancia, por flojera, por apatía, por falta de preparación, por lo que tú quieras, cuando tú eliminas los límites y disciplinas, es, como te di en el ejemplo del rascacielos, cuando tú los eliminas es como si quitaras los cimientos de ese enorme rascacielos que va a tener 200 pisos y que va a llegar hasta las nubes. Tú quitas los límites y la disciplina y quitas los cimientos y tarde o temprano se va a caer. Los límites enseñan autocontrol, enseñan responsabilidad y enseñan primero autorrespeto personal y luego respeto social. La disciplina no es algo obligado, es un acto de verdadero amor. La disciplina orienta, corrige y prepara para la vida, y ojo, prepara para la vida cuando nosotros ya no estemos, cuando nos hayamos ido. Preparar para la vida real entonces significa que los hijos necesitan aprender solos cómo levantarse con la guía de papá y mamá, con la guía de papá y mamá. Significa resolver problemas y enfrentar los desafíos propios de su edad con un alto sentido de disciplina mental. ¿Cuáles son las habilidades claves de una formación de hijos líderes? Resiliencia, disciplina, autonomía, liderazgo, empatía y perseverancia. De estos aspectos prácticamente hay dos que solamente a veces se llevan en algunas casas y los demás están totalmente ausentes. El gran desafío entonces para los padres y madres de familia hoy significa amar sin debilitar el carácter, la voluntad, el sentido de existencia. Y obviamente significa también equilibrar amor y exigencia personal diario, toda la vida, todo el tiempo, cada hora de la educación. En estas partes de reflexión para cada uno de ustedes pueden tomar dos conceptos. ¿Estoy formando hijos con carácter o estoy formando hijos codependientes? ¿Estoy haciendo que mi hijo pueda resolver sus propios problemas o estoy sistemáticamente resolviéndolo todo para que mi hijo se vuelva una persona débil mentalmente, débil en personalidad, temeroso de tomar decisiones?
Mi mensaje central entonces para todos ustedes es: nuestros hijos no necesitan una vida perfecta. Si les puedes pagar el viaje alrededor del mundo en primera clase, ¡qué maravilla! Pero antes tus hijos necesitan herramientas para enfrentar una vida imperfecta en este complejo mundo que les va a tocar vivir. El verdadero amor no consiste en evitar todos los problemas, porque no lo vas a poder hacer. El verdadero amor significa en preparar para enfrentarlos con inteligencia, carácter, voluntad, sabiduría, criterio, personalidad y algo que a veces se nos olvida con mucha frecuencia: ética. Ética, que tristemente es lo que menos vemos hoy en nuestro mundo, ante un mundo verdaderamente alejado de toda relación personal de formación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, queridos papás? No los quiero cansar más, llevamos 40 minutos, no los quiero cansar más. Si no hay dudas o comentarios, pues entonces aquí vamos terminando. Ojalá que esta sesión les pueda ayudar, y lo que más espero es que esta sesión les dé la confianza personal y la confianza necesaria para formar hijos líderes, fuertes, de carácter, de voluntad, pero sobre todo de valores profundos que les ayuden a ser diferentes, ir contracorriente y, lo más importante, alcanzar cada meta que ustedes con sabiduría les han enseñado a sus hijos que están obligados a alcanzar. Por último, añado esta última reflexión: el objetivo del ser humano es ser feliz, pero felicidad significa trascender. Ayudemos a nuestros hijos a que sean líderes, que sepan trascender en la vida, que dejen una huella positiva en el mundo y que no sean cristales cortados que el día de mañana simplemente abandonen lo más profundo que tienen, que son sus sueños. Gracias por esta noche, gracias por su tiempo.